Vámonos con el gobernador Javier Corral, gobernador de Chihuahua. ¿Qué tal, gobernador? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Me da muchísimo gusto saludarte, como siempre, recordando nuestros viejos tiempos en el Instituto Mexicano de la Radio. Muchos años de platicar todas las semanas en el Instituto Mexicano de la Radio, en otros tiempos, y ahora platicando con usted como gobernador en un momento pues complejo, en donde, a ver, empiezo por algo que no es el fondo del asunto, pero que creo que es revelador. ¿Cuándo fue la última vez que habló con el presidente López Obrador, gobernador? ¿Personalmente? Sí, o por teléfono, que le tomara la llamada en medio de esta crisis. Fue como en febrero de este año, cuando personalmente pude platicar con el presidente López Obrador en su oficina en la Ciudad de México. Desde febrero hasta la fecha no hemos podido entablar comunicación por ninguna vía. Bueno, pues eso ya de entrada me parece que habla de un problema. Si estamos hoy a 28 de septiembre y desde febrero no ha podido hablar un gobernador con el presidente, y en medio de este contexto pues resulta muy complicado. ¿Con quién tiene entonces, gobernador, interlocución para el tema de la boquilla en este momento desde el gobierno federal? Bueno, desde hace ya varias semanas se canceló por parte de ellos todo contacto y toda comunicación. A lo largo de el problema del conflicto lo hemos tenido con distintos funcionarios. Primero con Agua, luego con el secretario Alfonso Durazo, de Estado de Seguridad Pública. Luego entró en un momento el propio canciller Marcelo Ebrard, pero el que ha sido de manera permanente, o era de manera permanente, el interlocutor o negociador, vamos a decir, entre comillas, para este tema, ha sido el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja. ¿Qué es el que dice que usted le tiene que ofrecer disculpas a la Guardia Nacional? En Chihuahua se opina lo contrario. Se cree que la Guardia Nacional, y particularmente él, deben pedir una disculpa a la sociedad chihuahuense por la mala actuación que han tenido, particularmente en el caso de el asesinato de Jessica Estrella Silva. La gente está muy ofendida por este hecho y por el manejo que el subsecretario ha hecho de todo este asunto, toda la narrativa permanente de descalificación, de distorsión de la información, en una idea que han tenido de vincular en todo momento a los productores con la delincuencia o con el robo del agua, con todo tipo de delitos, en un esfuerzo por deslegitimar la inconformidad, la protesta a lo largo de este conflicto. Es una de las personas que más ha contribuido no solo a la irritación social, sino a la inconformidad de los productores por el manejo y la narrativa que han colocado en este tema. Y bueno, pues simplemente el hecho de haberle trasladado a un subsecretario de Seguridad el manejo de un asunto tan delicado como es el conflicto del agua, te da cuenta de la visión que tienen del problema. Sí, usualmente, de hecho, las áreas políticas claro, estuvieron ausentes de manera permanente, Mario. La única usual sería que fuera Gobernación, no la Secretaría de Seguridad. Nosotros pensamos que ahí va a estar la conducción de toda esta negociación, porque ahí fuimos convocados el 3 de diciembre del año pasado. Ahí se nos presentó cuál era la circunstancia del tratado. Ahí se nos planteó que debíamos de cumplir, que no se iban a afectar los derechos de los concesionarios de agua, etcétera. Incluso ahí mismo se dijo que se pretendía sacar de la boquilla 1,000 millones de metros cúbicos de agua. En esa reunión, como a lo largo de todo el conflicto, nosotros dijimos entonces, y lo hemos confirmado, que Chihuahua, por supuesto, estaría dispuesto a colaborar en el pago del tratado como lo está haciendo. Es falso, es mentira que Chihuahua esté incumpliendo el tratado o que no esté aportando lo que materialmente
puede aportar, porque tampoco podemos aportar más de lo que el Estado puede en este momento, que por cierto es mucho más que el porcentaje de los 10 años anteriores. A ver, en ese sentido, gobernador, porque eso es parte de lo que quizá desde la Ciudad de México es más difícil de entender. Dice, yo he leído que le acusan a usted de que firmó que se iba a entregar el agua y ha dicho el presidente que después, por razones electorales, no se ha querido entregar y que eso pone en riesgo además la relación con los Estados Unidos. ¿Cuál es el centro de la disputa? Es decir, ¿qué es lo que el gobierno federal dice que no se está entregando y qué es lo que en su opinión sí se ha cumplido o no se ha podido cumplir en todo caso? Bueno, mira, en primer lugar, pues tenemos que contextualizar las cosas, Mario, porque este tema, el gobierno del Estado no tiene ninguna injerencia directa, o sea, nosotros no tenemos ninguna facultad ni competencia en el tema del agua ni del manejo de las presas. Eso es un asunto de competencia federal, eso es directamente responsabilidad de la CONAGUA, del gobierno de la República. Toda la colaboración que nosotros hemos ofrecido y comprometido es precisamente como intermediarios, como interlocutores, para convencer a los productores de cómo podríamos realizar precisamente el pago al tratado sin afectar los derechos de los productores. Chihuahua, ese es el compromiso que hemos hecho. Incluso, pues siempre hemos buscado que ese compromiso cumpla los dos grandes objetivos. Pues sí, pagar el tratado en la medida que Chihuahua pueda, sin afectar los derechos de los productores. Ahorita hablamos de ello. Entonces, lo primero es que el gobierno federal ha pretendido derivarnos a nosotros una responsabilidad casi exclusiva, como si yo fuera el que pueda decir ahora le abran más o quitan menos, o pues ellos son los que tienen el control de todo eso. Lo que sucede es que un mal manejo de todo este conflicto y pésimas declaraciones pues del propio presidente, como las hemos escuchado, han conflictuado más la situación, han generado un ambiente de mucha inconformidad y prácticamente a nosotros nos dejan solos con el tema, ¿no? De hecho, en el Estado, aquí se creía que nosotros éramos los responsables de estar abriendo las presas para extraer el agua al pago del tratado. Lo que nosotros dijimos es, vamos esperando las lluvias, vamos administrando la extracción de agua de las presas con las lluvias, las Vírgenes y el Granero, que son las presas que se corresponden para este propósito, porque pues Chihuahua tampoco puede vaciar sus presas si no le llueve, y que lamentablemente pues es lo que nos pasó, Mario. Aquí el periodo de lluvias empieza a mitad de julio hasta finales de octubre y no nos llovió. Lamentablemente no nos llovió, pues nos llovió en buena proporción solo 4 o 5 días. A ver, tenemos 198 milímetros de lluvia acumulada. En el año pasado tuvimos cerca de 500 milímetros de agua. Entonces, no estamos obligados a lo imposible. Pero ahora, no solo eso. Tampoco estamos obligados a sustituir las fallas, las deficiencias de la interlocución, del empecinamiento y de algo que es muy lamentable y que yo lo veo no solamente en el tema del agua, lo veo en muchos ámbitos de la vida pública social de México en relación con el gobierno federal. No escuchan, no tienen capacidad para escuchar, no saben dialogar, quieren imponer su punto de vista a como sea, porque así lo dijo el presidente y así tiene que ser. Esto no funciona así. Hay un conjunto de intereses legítimos que están preocupados por el almacenamiento de las presas para el siguiente ciclo agrícola. Puede haber otros intereses no tan legítimos, también lo digo, y también lo he señalado, pero por ello no se puede descalificar la preocupación genuina en Chihuahua. ¿Cuál es la situación en este momento, gobernador Javier Corral, con el tema de la Guardia Nacional y la presa? Hemos reportado nosotros, como pues, prácticamente todos los medios, la muerte de una mujer después de que la Guardia Nacional intervino y que dijo fue un accidente y que se generó una tensión en donde ahí están los videos de las protestas,
pero sabemos que se mantiene la presencia y se mantiene también la presencia de los grupos que no quieren, de las personas que no quieren que se entregue el agua y que están en la presa. ¿Cuál es la situación en este momento? Porque ayer incluso empezó a circular en WhatsApp que si la Guardia Nacional estaba preparando para intervenir, que si había riesgo para los manifestantes, y bueno, pues qué mejor que preguntárselo a usted para ver qué tan cierta es esa información que ha generado, que ha circulado. Bueno, la Guardia Nacional permanece en las inmediaciones de La Boquilla, está en la custodia de la presa Las Vírgenes. Los manifestantes que desalojaron a la Guardia Nacional el 8 de septiembre siguen apostados en la presa La Boquilla. Esta presencia de la Guardia Nacional y primero del Ejército, por cierto, fue uno de los elementos pues que ha generado una tensión social muy grave desde que llegaron. Yo lo dije que no era conveniente esa presencia porque termina militarizando un conflicto que fundamentalmente estaba destinado a la negociación política, porque pues las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, cuando actúa, pues actúa, y en ese sentido se vio en la intervención que tuvieron con la pareja de este joven agricultor, Jaime Torres, que fue arteramente asesinada, porque no estamos ante un accidente, ni tampoco se trató de un acto de agresión a la Guardia Nacional. La Fiscalía General del Estado ya ha concluido, Mario, una investigación muy amplia, muy profesional, muy objetiva. Ha recabado varios testimonios de muchas personas, testigos oculares, obviamente el testimonio de los propios involucrados, análisis, peritajes, pruebas de balística, en fin, y ya hemos entregado a la Fiscalía General de la República el día de ayer la investigación prácticamente concluida. No la podemos terminar nosotros porque no es ámbito de nuestra competencia, como tú lo sabrás. Ahora bien, la presencia de la Guardia Nacional en el estado de Chihuahua o de las Fuerzas Armadas sí es una presencia inédita en la historia de nuestra entidad. En ninguna otra ocasión, incluso cuando ha habido también este tipo de problemas o de tensiones por el tema del agua, ha generado una presencia. No sé tampoco en cuántas presas de México el Ejército y la Guardia Nacional tengan presencia. Nosotros creemos que esa presencia ha generado la atención, pero supimos que se determinó, pues porque al presidente de la República se le informó indebidamente de un hecho que era totalmente falso y que él lo asumió como verdadero, y de ahí generó una decisión. ¿Qué fue lo que le dijeron al presidente? Que allá por febrero, precisamente cuando yo estuve con él, a mí también me lo reprochó. Y me dijo que productores de Chihuahua querían 6,000 millones de pesos por sacar el agua de las presas. Me dijo que los querían extorsionar. Pues como entenderás, yo no sabía si realmente eso había sucedido de alguien o alguien había planteado una cosa así. Yo lo único que le dije al presidente es que me extrañaba, que no concebía que alguien pudiera estar diciendo eso. Me dijo que incluso se había realizado delante de funcionarios de mi gobierno. Y pues yo pedí que se aclarara y pedí la información y solicité saber cuál era el entorno, ¿no? ¿Qué había pasado? No, pues después de investigar y de supuestamente escuchar una grabación que tenían donde supuestamente decía eso, pues no, te decía una cosa totalmente distinta. Algún productor mencionó que Chihuahua aporta a Sinaloa y Sonora en escurrimientos naturales de las lluvias cerca de 6,000 millones de metros cúbicos de agua. No, pues y es que distinto. ya era hora que Sinaloa y Sonora le pagaran algunos derechos ambientales a Chihuahua. De ahí le dijeron al presidente que los productores querían 6,000 millones de pesos
Y de ahí empezó la narrativa en las mañaneras de que lo querían extorsionar, que eran fines políticos. Entonces, y nunca rectificaron porque supieron y supo el presidente que efectivamente no había sido cierto, pero ya no se rectificó y se continuó con esa narrativa. Ale, tú querías preguntarle algo al gobernador. Sí, buenos días, gobernador. La saluda Alexia Guindy. Yo tenía la duda de por qué después de tantos años que ha habido este acuerdo por el agua con Estados Unidos, ¿por qué este año surge un conflicto así de grande? Lo que yo tengo entendido es que nunca antes había habido gran problema con este tratado, ¿o me equivoco? No, sí, ha habido en otras ocasiones también tensiones, sobre todo en el gobierno de Fox y de Bush. Se solucionó de otra forma, de otra manera. Siempre se ha decidido negociar y siempre se ha decidido entrar en esquemas de interlocución con los productores, con las autoridades de Conagua. Ahora, hoy estamos en este problema por una omisión de Conagua. Esa omisión explica la purga de estos días en la Comisión Nacional del Agua. Uh-huh. En el 2015, la Conagua dejó de pagar completo el ciclo 34 del quinquenio anterior. Uh-huh. Les faltaron de pagar 323 millones de metros cúbicos de agua. ¿Y por eso es mayor la deuda esta vez? No solo eso. El tratado no permite un doble incumplimiento en tratándose de quinquenios. Uh-huh. O sea, no puedes deber 2 quinquenios seguidos. Ahí ponen falta. Cuando nosotros preguntamos a los funcionarios de Conagua por qué no habían pagado, se les pasó. Así como lo oyen, se les pasó. O sea, les dieron mal los números y se les pasó pagar los 320 y tantos millones que se debían. Entonces, pues todo eso también se tuvo que pagar en este quinquenio, pero ya no se podía apelar a la prórroga uh-huh. que el mismo tratado tiene para cuando un país no puede pagarle al otro, se va al siguiente quinquenio. Uh-huh. ¿Por qué es así? Pues porque no depende de la voluntad de las autoridades, pues depende de las lluvias, depende uh-huh. de la naturaleza misma. Chihuahua, por ejemplo, ha habido quinquenios en el que ha pagado solo el 3%, y ha habido otros quinquenios en donde ha pagado el 85% de todo el tratado, pues uh-huh. llueve muchísimo. Es más, los ciclos agrícolas, que pueden ser de hasta 5 años, se han pagado en meses, y luego vuelve a empezar otro quinquenio. Se han pagado en 1 o 2 años, en otros se lleva los 5. Pues sí, también se entiende que eso depende de la lluvia. Pues vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Yo me quedo, gobernador, con este dato que nos daba al principio, que desde febrero no ha tenido comunicación con el presidente directa, porque sí me parece pues muy grave, y me parece que esa tendría que ser la principal interlocución, más allá de que después Gobernación tuviera que ser un puente, y evidentemente no la Secretaría de Seguridad, pues que tiene una lógica distinta a la interlocución política, y ojalá podamos seguir conversando, porque este tema todavía va a seguir en agenda, gobernador. Pues sí, Mario, me gustaría también dejar un dato muy importante, porque se ha dicho, y es muy breve. Sí. De todo lo que ya México ha pagado a Estados Unidos en el tratado, cerca de 1.800 millones de metros cúbicos, Chihuahua ha puesto el 46% de esa cantidad, uh-huh. y vamos a terminar poniendo más de 910, casi 915 millones de metros cúbicos de agua al 24 de octubre. Ya de todo el conjunto del pago, esta aportación representará el 42% de la aportación a Estados Unidos. Debo decir que en los últimos 10 años la aportación de Chihuahua ha sido de alrededor del 38%. Okay. Eso quiere decir que es un esfuerzo extraordinario el que hemos hecho en tiempos de sequía. Pues sí, es un dato, me parece importante para ponerle contexto a esto. Gracias, gobernador. Al contrario, un gustazo volver a platicar, Mario. Igualmente, que esté muy bien. Es el gobernador Javier Corral, gobernador de Chihuahua.